Bien, a todos nuestros amigos de nuestro canal de YouTube, les doy la bienvenida y por supuesto les agradezco a todos los que se han suscrito a nuestro canal. ¿Cómo nos puede apoyar? Difundiendo nuestro material, compartiéndolo con los amigos y la familia. Esto hace posible entonces que nuestros mensajes vayan corriendo de vida en vida a través de las redes sociales y produciendo interés en nuestros hermanos cristianos por ser parte de nuestro canal y suscribiéndose a él. Esa es la forma de apoyarnos. Oren por nosotros, suscríbanse a nuestro canal, hagan posible que podamos nosotros crecer, vean nuestro trabajo, valórenlo, estímenlo. Y dentro de todo esto también contarles a nuestros amigos que aquí en la ciudad de General Roca, donde nosotros en este momento estamos transmitiendo con mi esposa Gabriela, desde la ciudad de General Roca, Argentina, transmitiendo a través de telemensaje a la amada iglesia de Chillán, a nuestros hermanos, a la obra que se está levantando en aquella ciudad, contarles que estamos para el 18 de julio, día domingo 18 de julio, a las 14:30 horas, hora argentina, estamos en el principal centro cultural de la ciudad de General Roca, dando el tema, dando la conferencia, Historia del Avivamiento Pentecostal en Valparaíso y sus alcances. Estas conferencias van a ser apoyadas por importantes imágenes. No hay cobro, no se cobra la entrada a la Casa de la Cultura, que es el lugar donde vamos a estar. Así que la invitación es para todos nuestros amigos de la ciudad de General Roca, a todos los que nos vean a través del canal de YouTube, sepan que estamos teniendo este tema, que si se da la oportunidad, ¿por qué no? Darla también un día en la ciudad de Chillán y en otros lugares también que se requiera y se necesite de nuestros servicios para poder entregar un tema histórico, un tema que relata los orígenes de este gran movimiento pentecostal en Chile y en los países vecinos. Todo lo que tenemos en cuanto a lo que es el movimiento pentecostal tiene un origen, 1902, 1909, en la ciudad de Valparaíso. Queremos nosotros contar esta historia, esta bella historia de este gran mover espiritual que Dios produjo en nuestro país y en la ciudad de Valparaíso. Un abrazo para todos y esperamos en Cristo tener una muy buena asistencia el día domingo 18 de julio a las 14:30 horas en la ciudad de General Roca, en el principal centro cultural, Casa de la Cultura. Amén. Vamos entonces por Judas, apóstol, carta universal. Este tiene capítulos, solamente tiene el verso 11, a la cual vamos a darle lectura. Bien, nos ponemos de pies. Estos son nuestros telemensajes. Es bueno siempre que los hermanos en Chillán puedan verlo en la semana, volverlo a ver. Dice así el verso 11, a la cual lo leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Reciban su asiento, por favor. Qué triste versículo. Así es, amén. Qué lamentable escenario para la iglesia. La epístola universal de Judas, apóstol, describe las fuerzas de la apostasía que estaban actuando en la iglesia primitiva. Y esta carta nos enseña a discernir sobre aquellos que con engaño procurarán desviar la fe de los creyentes. El autor de Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, dice el texto. Está escrita entre el año 40 y 80 después de Jesucristo. Bien, esta carta de Judas es bastante interesante por ser tan breve, pero es una de las cartas que revela información que en ningún otro lugar podemos nosotros encontrar. Por ejemplo, la carta universal de Judas revela acerca de los ángeles
que no guardaron su estado original o su dignidad. Revela una confrontación entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Revela una profecía de Enoc con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es tremenda, muy breve, pero tiene puntos que son hasta el día de hoy, de verdad, de un gran interés, porque también encierra ciertos misterios. Vamos a ver hoy día, hermanos, este mensaje del verso 11. Podemos identificar a quienes intentarán destruir a la iglesia por las siguientes características. La palabra característica significa cualidad que define algo, a alguien, que lo distingue de los demás. Son características que los distingue de los demás. Y nosotros, en este tiempo que vamos a ministrar la palabra del Señor, vamos a ver estas características de estos hombres que el apóstol Judas revela en el verso 11, que voy a volver a leer de nuevo. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron la contradicción de Coré. El tema de esta hora se llama hombres de negro. La primera característica que Judas revela dice que habla acerca de asesinos como Caín. Una de las características de estos hombres de negro está representada por el primer asesino que la Biblia menciona en el libro de Génesis, en el capítulo 4 y verso 8. Caín, que significa adquisición, es el primer hijo de Adán y de Eva. Eso es lo que registra la Escritura. Y que tanto su hermano menor, Abel, como él, iban a hacer ofrendas a Jehová, de la cual Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la ofrenda de Caín. Terminando finalmente Caín, gobernado por sentimientos de querer asesinar y quitarle la vida a su propio hermano. Este hombre, Caín, que es una de las primeras características que vemos nosotros en cuanto a lo que el apóstol Judas revela, que la iglesia va a ser peligrosamente afectada por este tipo de personas, por este tipo de pensamiento, por este tipo de actitudes, por estas características similares a la de Caín. El apóstol Judas revela que la iglesia de Cristo va a ser afectada enormemente porque dentro de su iglesia van a haber hombres o mujeres con el espíritu de Caín, el espíritu de matar, no solamente como alguien puede decir me mató el espíritu, no, estamos hablando literalmente de asesinar personas simplemente por el hecho de que aquellos a quienes están dispuestos a asesinar mantienen una fe genuina en las sagradas escrituras y en la persona gloriosa de Jesucristo. Este fue el primer asesinato con características religiosas. Más allá, hermanos, de matar a alguien por conquistar una tierra, por conquistar un reino, por conquistar una nación, este asesinato tiene que ver con fuertes vínculos religiosos. La fe de Abel, la ofrenda de Abel, el amor de Abel por Dios, de hacer conforme a la voluntad de Dios esos sacrificios, versus el servicio de Caín, que él quería imponer por la fuerza y por el carácter soberbio y altivo su ofrenda, no tomando en cuenta el parecer de Dios. Esta actitud
soberbia, altiva, es la que llevó a engrosar su corazón de odio, de celos, al punto de quitarle la vida a su propio hermano. Y la sangre de Abel clamaba justicia ante Dios. Nosotros a veces somos muy ingenuos, pero la Biblia nos señala a nosotros que la iglesia, que todos los tiempos en que han existido los hombres de Dios, desde los profetas, han sido asesinados por este tipo de carácter, por este tipo de Caínes que se han levantado en oposición, quitando la vida, aun si es necesario, a los hombres que Dios levantaba para Israel. A los profetas de Dios los apedrearon, a los profetas de Dios los aserraron, a los profetas de Dios los asesinaron. Este tipo de característica, el apóstol Judas dice que hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín. Hay gente dentro de la iglesia que ha seguido el ejemplo de Caín, ha seguido el camino del crimen simplemente para poder acallar a quienes son testigos verdaderos del poder de Dios. No se olviden ustedes que los fariseos y los doctores de la ley del templo de Jerusalén habían planificado asesinar a Lázaro después que el Señor lo había resucitado de los muertos en Betania. La escritura señala que los sacerdotes del templo planificaban asesinar a Lázaro porque por la resurrección que en él había actuado, mucha gente se estaba convirtiendo a Jesucristo y ellos planificaban asesinar a Lázaro para que no siguiese siendo testigo del poder de Dios. Usted dirá, pastor, hasta el día de hoy esto existe. La Biblia no ha señalado en ningún punto que esto cesó. La Biblia sigue señalando hasta los días de hoy que muchos siguen todavía en el camino de Caín para asesinar literalmente a aquellos que confiesan a Jesucristo como su Salvador personal. Que a usted no le ha tocado y que a mí no me ha tocado, no significa que no existan este tipo de hombres dentro de la iglesia. Veamos lo que la Escritura nos señala. Primero dice la palabra del Señor, ¿por qué Caín mató a Abel? En la primera carta de Juan, el autor sagrado dice, primero, porque Caín era del maligno, y segundo, dice el apóstol Juan, porque sus obras eran malas. O sea, era una mala persona, era un mal hombre o una mala mujer. Sus obras eran malas. Su servicio a Dios era malo. No era un buen servicio de buenas obras. Sus sacrificios estaban manchados de pecado, de maldad. Sus ofrendas que llevaban ante el Señor Jehová estaban manchadas de maldad. Sus obras eran malignas. Porque él, dice el apóstol Juan en su primera carta, porque Caín era del maligno. Porque cuando usted no es de Dios, ¿de quién es? Cuando las personas no sirven a Dios, ¿a quién le sirven? Si la Biblia dice que solamente hay dos señores. Usted tiene a Dios y a Satanás. Si usted no sirve a Dios, ¿a quién le sirve? Si usted no es fiel a Dios, ¿a quién es fiel? No hay término medio. Hay solamente dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. No hay caminos intermedios. O le servimos a Dios o le servimos a Satanás.
No hay más. No existe el término medio. No existe el que yo estoy aquí, no existe. O le servimos a Dios fielmente, y si no le servimos a Dios fielmente, ¿qué le servimos? Si no obedecemos lo que Dios nos demanda, ¿a quién obedecemos? Cuidado con esto. Las obras de Caín eran malas. Era un altivo, un cruel, sin piedad alguna. Por medio sangriento quiso imponer su propio culto con sangre inocente. Jesucristo lo señaló en su tiempo. Mateo 23, ¿qué nos dice? Verso 27. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ese es el carácter de estos suicidas, de estos asesinos y criminales. Están llenos de maldad. Los huesos muertos hablan justamente lo que está en su interior, en sus corazones y en sus conciencias. No hay nada bueno en estos hijos de Caín. Veamos Juan 16:2. Amén. Dice así: Acérquese al micrófono. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicios a Dios. Cualquiera que os mate pensará que hace un favor a Dios. Las palabras de Jesucristo nos advierten el camino de Caín. La organización Puertas Abiertas de Estados Unidos, en su última estadística, señala lo siguiente: 340 millones de cristianos en el mundo sufren persecuciones. Las estadísticas que usted puede encontrar en internet, como lo hice yo, señalan que cada 8 cristianos mueren por semana en el mundo. Las organizaciones ONG Puertas Abiertas de Estados Unidos señalan 50 países en el mundo que se hace difícil la vida para los cristianos. Entre esos tenemos la India y otros países de carácter comunista como Corea del Norte y países de Asia, de Turquía, de Arabia, de gobiernos musulmanes, Irán, Irak, China, ciertos países de África. Acá en el continente nuestro tenemos nosotros Colombia, tenemos también México, entre los países sangrientos, donde se ha quitado la vida. Perú, en su tiempo, muy fuertemente, muchos murieron, muchos cristianos evangélicos murieron en Perú. Colombia, hace muchos años atrás, más de 15 años atrás, había una estadística de más de 300 cristianos muertos por la FARC en Colombia, donde asesinaban, incluso predicando a los hermanos en campañas evangelísticas, sacaban las metralletas y los asesinaban delante de todos, o entraban a las iglesias en Colombia, hombres armados, y mataban al pastor en el altar frente a toda la congregación. Eso es una realidad y sigue siendo una realidad hasta el día de hoy en muchos países, donde se siguen torturando a muchos cristianos simplemente por creer en Jesucristo como su único Salvador personal. Dice Mateo 23:34. Amén. Dice así: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Se acuerdan ustedes? Gracias, Benito. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor se lamentaba: ay de ti, Jerusalén, que matas y apedreas a los que son enviados? Bueno, ese es el camino de Caín. El camino de Caín fue el que llevó a Jesucristo también a la muerte.
Porque los primeros que lo llevaron a la muerte no fueron los romanos, fueron su propio pueblo, que terminaron con su propio Mesías. El camino del criminal. Dicen también las estadísticas que en la Gran Inquisición española en Europa, más de 32.000 personas fueron quemadas en las hogueras. Y algunos simplemente por creer en Jesucristo y no creer en lo que la iglesia oficial decía, por confesar a Jesucristo como su único salvador personal de su vida, fueron quemados vivos. No nos olvidemos también del gran obispo Policarpo, que muere también de esta forma en el año 169, donde él no renuncia en ningún momento a Jesucristo y da la vida por el Señor. Hermanos y amigos, las palabras del apóstol Judas son una advertencia porque estamos en tiempos más que peligrosos. Vendrá un tiempo de gran persecución. Hoy día, hasta el momento, son persecuciones tenues, disimuladas, legales, pero llegará el momento en que el mundo no va a querer aceptar de ninguna manera que estén los cristianos conviviendo junto con ellos en estas naciones. El odio hacia los cristianos va a ir creciendo cada día más, porque usted puede ver en canales de YouTube, yo lo veo también en los Face de nuestros pastores, cómo se han subido Face y videos donde se predica el evangelio al aire libre y gente homosexual y travestis aparecen molestando a los predicadores y bailando alrededor de ellos e insultando y blasfemando al Espíritu Santo de Dios. El odio hacia el cristianismo va a ir creciendo cada día más, al punto, si es necesario, de encarcelar a los hijos del Señor y asesinarlos simplemente por el hecho de que nuestra confianza está puesta en las palabras de esta Santa Biblia, que se opone a todo lo que este mundo está llevando adelante. La segunda característica son de los corruptos, representado por el profeta Balaam. El libro de Números, capítulo 22, nos relata lo siguiente. Señala que cuando el pueblo de Israel avanzaba hacia la tierra de promesa, pasaron por la región de Moab. Y el rey de Moab, llamado Balac, sintió gran temor por aquel pueblo que estaba en sus territorios. Entonces, ante el temor del rey de Moab, recurre a los servicios de un profeta llamado Balaam. Y cuando se acercan a donde él, le ofrecen dinero, le ofrecen dádivas, dice la Escritura, por sus servicios, porque lo que quiere el rey Balac, rey de Moab, es que este profeta Balaam abra su boca para maldecir al pueblo de Israel. Pero este servicio de maldecir a Israel, mire qué terrible, qué peligroso es esto. Cuidado con esto. Porque los que han maldecido a Israel al poco tiempo han muerto. Pregúntele a los familiares de Chávez y de otros más. Que Chávez dijo un día, desde mis entrañas maldigo a Israel. Bueno, le dio cáncer en la entraña y murió. Cuidado. Hay una promesa de parte del Señor. A los que te maldicieren, yo maldeciré.
Y a los que te bendicieren, Israel, yo los bendeciré. Esa es palabra del Señor. ¿Le guste o no le guste a usted? Pero, volviendo a los intereses de Balac, rey de Moab, recurre a los servicios del profeta Balaam, pagándole con especies, con oro, con plata, con dádivas, dice la Biblia, para que él preste su servicio y se levante en un monte para mirar al pueblo de Israel y desde ese lugar alzar su mano y alzar su voz para maldecir al pueblo de Dios. Todo por el lucro. Dice la Biblia que por lucro, dice la Escritura. Verso 11, mire usted por favor su Biblia. Vuelvo al verso 11 de Judas. ¿Qué es lo que usted lee en esa Escritura? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Dice el apóstol que dentro de la iglesia van a haber hombres de negro, hombres peligrosos, que no van a dudar ningún segundo en cambiar la palabra, en cambiar la doctrina por dinero. El dinero es malo, no es malo porque nos ayuda y nos sostiene nuestro ministerio. Pero yo le doy a todos un consejo, y especialmente al liderazgo, y lo digo como pastor. No podemos nosotros cambiar nuestra doctrina, cambiar el mensaje del evangelio, simplemente porque estamos gobernados por las ofrendas y estamos gobernados por los diezmos. Porque cuando nosotros entonces caemos en este error, seguiremos simplemente el error de Balaam, que por lucro estaba dispuesto a maldecir un pueblo que no tenía que maldecir. Hoy día tenemos mucha gente, más que nunca antes se había visto en el tiempo de la iglesia. Desde los años 90 han aparecido predicadores, maestros, apóstoles, profetas, que por amor al dinero han levantado y creado doctrinas de herejías destructoras. Entonces, hoy día ustedes mismos en la ciudad de Chillán y en tanto también en Argentina, nosotros todos sabemos que esto está en la conversación de todos. Han habido pastores que en sus comienzos en Santiago de Chile, voy a nombrar Santiago mejor, de Chile, comenzaron hace los años 90 con un mensaje tan grande, pero el amor al dinero, el amor al lucro, a las ganancias, los llevó a tal punto de que ellos hasta el día de hoy cambiaron la doctrina, cambiaron el mensaje, cambiaron y pusieron otro evangelio totalmente, hermanos, desvirtuado, usando la escritura, tergiversando su interpretación, manipulando al Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo no puede ser manipulado. Ellos han intentado, con esas manifestaciones, manipular todo lo que es el Espíritu Santo ante la gente. Vuelvo a decirlo, el Espíritu Santo jamás va a ser manipulado, nunca. Pero ellos con sus falsedades espirituales, y aquí puedo nombrar algunos de gente conocida, como el caso de Benny Hinn, como el caso de Cash Luna. Solamente la palabra Cash, que es un apodo, significa, hermanos, significa captura o tomar. En el caso de él, lo que toma y lo que captura es el dinero de la gente, porque lo que él enseña fuertemente es sobre eso. Nosotros, hermano, y lo digo por el bien de nuestra iglesia, tenemos nosotros dos formas de poder ser prosperados, que es la ofrenda voluntaria
Y la ofrenda voluntaria, hermanos, voluntaria. Nosotros jamás hemos manipulado la ofrenda por un mensaje, por una enseñanza. Jamás le hemos dicho a la iglesia que si no ofrenda, Dios le maldecirá. Jamás le hemos dicho a la gente que si no ofrenda, maldiciones caerán sobre ellos. Nunca hemos enseñado aquello. Lo que hemos enseñado, que toda persona que ofrende lo haga con alegría y lo haga con gozo y lo haga de acuerdo a su condición económica. El que tiene más ofrendará más y el que tiene menos ofrendará menos. Y el que no tiene, oraremos para que el Señor le pueda proveer de un bien material, para que el día de mañana ese hermano y hermana o joven pueda también bendecir la obra de Dios por medio de una ofrenda voluntaria. Amén. Sí, Señor. Amén. Pero esta gente no se queda con eso. Veía en el canal de YouTube a Ana Méndez que manipuló al público a tal punto que lo hizo ofrendar de $1,000 porque ella habla con los billetes. Los billetes le hablan al oído. Y ella usa el poder sobrenatural del reino de Dios y dice, este es el reino de Dios, esto es lo sobrenatural de Dios. Quiero decirle que este billete me habla al oído. Vamos a golpear el rostro del Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza. Vamos a golpear el rostro con el Dios Mamón. Con $1,000 lo vamos a golpear al Dios Mamón. Y la gente que no conoce a Dios, que no conoce el evangelio, que no conoce la sana doctrina, caen en las redes de estos Balaam. Así es, amén. ¿Verdad, Señor Jesús? Espero que la gente del canal de YouTube también pueda decir gloria a Dios y amén. Bendito mi Señor. Amén. Señor. Es malo el dinero, no es malo, es la forma que tenemos para vivir, para trabajar, para comprar un auto, una casa, el alimento de cada día sobre nuestra mesa. Pero cuando nosotros tomamos el evangelio por ganancia, cuando nosotros cambiamos la palabra por dinero, cuando nosotros, hermanos, corrompemos al punto que cambiamos hasta la doctrina por ofrenda, por dinero, o predicamos de acuerdo a lo que nos señalan por dinero y cambiamos el mensaje para no herir a la iglesia. No predica del infierno, que yo le tengo una buena ofrenda. No me hable del arrebatamiento, pero yo le tengo una linda ofrenda. ¿Sabe? Caemos en el lucro, en el error de Balaam, que nuestro servicio o que nuestros talentos o que nuestros dones que Dios nos ha dado, los entregamos al servicio de ciencias económicas que podemos nosotros sacar de los talentos que Dios da. Soy una persona prosperada en los caminos de Cristo, pero no estamos dispuestos que por una ofrenda o por un diezmo seamos manipulados en nuestro mensaje. Usted debe ser libre para predicar el santo evangelio. Usted debe ser libre para adorar a Dios. Usted debe ser libre y comprometido primero con el Señor. Las personas caen en el error de Balaam, en el lucro. Lamentablemente, hace algunos años se expuso un ex obispo en nuestro país, donde quedó, hermanos, expuesto la cantidad de dinero que él gastaba o que él recibía. Las informaciones de puestos internos y de la policía de investigaciones, en su trabajo, hermanos, de investigar los movimientos económicos de este hombre, de este pastor, alcanzó la investigación a la cifra de más de 1.100 de millones de pesos. 1.100 millones de pesos de ganancia. 1.100 millones. No hablo de 4 millones, de 10 millones, ni de 100. Hablo de 1.100 millones de pesos.
ni el resto de su vida podrá gastar todo ese dinero. Aunque viviera 50 años, no va a poder gastar todo ese dinero. Entonces, estoy de acuerdo con la bendición y estoy de acuerdo que somos prosperados por Dios. Pero una cosa es ser prosperado, comprarse su vehículo, su casita, vivir bien. Y lo otro es el lucro. El lucro tiene que ver, hermanos, con otra cosa que va más allá de la prosperidad. Tenemos que nosotros mantener cierta sobriedad. Tenemos que mantener ciertos cuidados. Yo siempre le he dicho a los hermanos, y estoy saliendo a través de mi canal, nosotros apartamos diezmos de diezmo. Y mi iglesia en Argentina sabe perfectamente bien. Y aquí tengo dos hermanos que son diáconos, que están conmigo en la pantalla. Y saben el compromiso que yo tengo con mi esposa de apoyar la obra. Somos los primeros en aportar con bendición económica de acuerdo a como Dios me bendice a mí. Y también los hermanos de Chillán, en el tiempo que estuve, vieron también mi espíritu de apoyar la obra del Señor. Las primeras sillas que se compraron fueron con ofrendas que su pastor recibió mientras todavía no nos congregábamos. Le dije a mi hijo, vamos, y a mi yerno a comprar sillas, para que cuando mis hermanos regresen nuevamente después de los temores de la pandemia, tengamos lugares donde ellos se puedan sentar. Y así fue que cuando ustedes llegaron el año pasado, se encontraron con sillas compradas, con ofrendas que a mí me enviaban hermanos. Y en vez de vestirme o comprarme zapatos nuevos, lo primero que hice fue comprar las primeras sillas para que podamos sentarnos. Amén, sí, Señor, gloria a Dios. Ese es el carácter. Y por eso Dios a mí me bendice y me vuelve a bendecir. En esos términos deberíamos nosotros de movernos. Pero cuando nosotros, hermanos, hacemos que nuestro mensaje sea manejado y manipulado y condicionado por el dinero, entonces nosotros vamos por el camino y por el error de Balaam. El apóstol Judas dice que en los tiempos que la iglesia esté viviendo, una de las características de estos hombres de negro son como los hombres de Balaam, que no van a tener ningún tipo de temor de Dios en cambiar el mensaje del evangelio por dinero. Se han corrompido por dinero, se han extraviado por dinero, están perdiendo su propia salvación por el amor al dinero y están llevando a sus seguidores también en la misma perdición por amor del dinero. Cuando al final de todo esto va a perecer. Amén, sí, Señor. Hacer tesoro primero en el reino de los cielos. Amén. La iglesia de Pérgamo en el Nuevo Testamento es reprendida porque el Señor le dice, tú retienes la doctrina de Balaam. Amén. Estamos hoy día viendo con esta pandemia el desastre que ha traído y muchos ministerios que se habían lucrado con mentiras y con engaño, hoy no saben qué hacer. No saben qué hacer. ¿Por qué? Porque todo su ministerio fue basado en el engaño, en la mentira, en la desvirtuación del santo evangelio por amor al dinero. Y crearon un pueblo vacío, sin doctrina, sin fundamento, sin amor por Dios. Nosotros, hermanos amados, debemos bendecir a los hombres que llegan a ministrarnos. Ayúdenos, Señor. Es nuestro deber, es nuestra tarea. Vendrá un evangelista, habrá que bendecir. Vendrá alguien de otra parte, un pastor, habrá que darle su bendición, porque son hombres de Dios, porque son dignos de recibir esa bendición.
Pero ningún pastor a mí me pide un dinero. Ninguna persona me dice, yo voy siempre y cuando usted tenga un cheque en blanco, como se ha sabido de tantos gente que se mueve a estos niveles. Es nuestra tarea bendecir dignamente, de acuerdo a nuestros medios, a los hombres de Dios. Pero no podemos nosotros manejarnos con rentas económicas. No somos artistas. No somos actores. Somos hombres de Dios. Amamos al Señor. Y nuestra primera vocación es predicar, hermanos, con toda sinceridad. La iglesia tiene que aprender a bendecir económicamente. Pero también la iglesia tiene que diferenciar entre eso y el amor al dinero y el amor al lucro, a sacar ganancias del dinero, hermanos, afectando la doctrina. No vamos a aceptar eso con la ayuda de Dios. Que el Señor me ayude, hermanos amados. Que muchos piensan, hermanos, que he cambiado hasta la palabra, algunos creen. Y se están dando la vergüenza de que no es así. Mantengo la palabra del Señor. Mantengo la sana doctrina. Mantengo, hermano, el mensaje que usted hace 20 años me ha escuchado. Puede ver usted en mi canal de YouTube. Pueden ver telemensajes que hace domingos atrás ustedes les he predicado. Y acá en Argentina, a través de nuestros programas radiales, hago ver, hago notar que nosotros no vamos a cambiar el mensaje. Se vayan personas, dejen de ofrendar, dejen de diezmar. No vamos a cambiar la sana doctrina. Amén. Y usted tampoco lo hará. Y usted tampoco lo hará. Qué versículo más triste. Pero es así como Dios nos está advirtiendo en esta mañana. Amén, sí, Señor. Dice el verso 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, el criminal, el asesino, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. No vamos a aceptar profetas mentirosos que profetizan por dinero. Vamos a apoyar todo lo que sea de Dios. Ocuparemos todos nuestros recursos cuando siempre sepamos que Dios está en medio de ello. Amén. Pondremos nuestra ofrenda y nuestros diezmos al servicio del Señor, sabiendo que Dios está en medio de ello. Sigue el apóstol Judas diciendo, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. El tercer y último hombre de negro se va a caracterizar por hombres faltas de respeto como el espíritu de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era uno de los tantos líderes que estaban en el pueblo de Israel en la peregrinación en el desierto del Sinaí. Coré motivó a otros líderes más, como Datán y Abiram, si no me equivoco, a rebelarse contra la autoridad de Moisés y contra la autoridad de Aarón. Ellos promovieron una división donde aproximadamente 250 personas del pueblo comenzaron a seguirles porque ellos levantaban una voz de oposición a la autoridad de los hombres de Dios. En esto debemos tener mucho cuidado. Los hermanos pueden estar no de acuerdo con sus pastores. Si sus pastores no están predicando correctamente, si no están llevando la iglesia correctamente, lo que debe hacer el matrimonio, el hermano, la hermana, el joven, es hablar con el pastor,
y salir por la puerta. Y si no, hermanos, no trayendo tras de sí una división de personas. Nuestra iglesia en Chillán, y lo vuelvo a reiterar, no es una congregación de divididos. Cada uno ha llegado por sus propios medios. Y usted debe hacer hincapié en aquello, porque no hay iglesia que no se levante, porque se dividieron 4, se dividieron 10, agarraron 5. Allá en Chillán han habido varios casos de hoy día pastores que comenzaron dividiendo las iglesias donde ellos estaban. Amigo, le digo una cosa, su pastor puede estar equivocado como tantos otros, pero usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, no está llamado ni llamada a dividir la iglesia. Cada persona tiene que tomar su decisión. Porque puede estar más perdido que el diablo su pastor, pero sobre usted también caerá juicio por estar dividiendo el pueblo. Los cristianos no estamos dividiendo iglesias. Cada persona tiene que oír, tiene que escuchar, tiene que discernir en su propia vida dónde le están predicando el evangelio de salvación. Veo poca mano levantada frente a esa realidad. No están ustedes ahí en Chillán, hermanos, porque yo sea simpático. Ni están ahí en Chillán en la iglesia, hermanos, porque yo tenga buen aspecto. Están ahí ustedes porque están escuchando un mensaje de salvación. Ustedes no están ahí porque yo tenga un templo en Chillán. Están en esa casa porque están oyendo un mensaje que salva. Un mensaje que enseña, un mensaje que instruye, un mensaje que indica el camino hacia el cielo. ¿Y cómo lo hacemos? Por la palabra de Dios. Porque aquí están los consejos para llegar al cielo. Aquí están los consejos para volver a encontrarnos con el Dios del todo poder. Aquí están los consejos, aquí están las instrucciones. ¿Cómo poder llegar a la salvación eterna? Si seguimos estas instrucciones, seremos salvos. Si usted obedece a esta palabra, si yo obedezco a esta palabra, tendremos vida eterna en Cristo Jesús. No está usted en una iglesia donde aquí se canten 3 horas y se predica en 20 minutos. No está usted en esta iglesia, hermanos, porque se levanten 20 profetas zamorreándole los pelos a los viejos. Estamos en esta iglesia porque hay palabra de Dios, porque hay doctrina, porque hay enseñanza, porque amamos la Biblia, porque amamos el mensaje, porque nos enamoramos de la palabra de nuestro Dios. No nos levantamos en la mañana en Chillán y vamos a la casa misionera a perder el tiempo. Esta es una palabra de advertencia. Esta es una palabra que hace 2000 años el hombre de Dios dejó escrito para nuestra salvación. Los Coré, los que no tienen respeto, los que no tienen, hermanos, temor, los que dividen la iglesia, los que sacan a montones, hermanos, de la iglesia, los que a escondidas conspiran contra la autoridad. Aunque la autoridad esté patas para arriba, no podemos usar esas artimañas. Porque si estamos en la voluntad de Dios, Dios siempre nos va a ayudar. Dios nos va a guiar a tomar buenas decisiones. Porque todos los que dividen iglesias tienen juicio de Dios. Como le pasó a Coré.
Coré se levantó contra la autoridad puesta por Dios. Criticó a Moisés, su manera de gobernar. ¿Cuántos hermanitos viven criticando los gobiernos de sus propios pastores? Pero ahí están. Oiga, si usted está de desacuerdo con todo el gobierno, tome su pilcha, despídase y salga por la puerta. Pero déjese de joder en la iglesia. Déjese de envenenar a los hermanos. Déjese de visitar la casa de los fulanos para cizañar el corazón de esa gente. ¿Aló? Yo recuerdo, hermano Ángel, en los 90 y tanto, que nos pasaron experiencias con la Gaby, que nosotros, después de los cultos que teníamos de gloria y poder, notábamos ciertos movimientos. Voy a hablar más puntualmente, para no ser tan general, me voy a referir a un hecho. Siempre salíamos de la iglesia y, como era costumbre, nos íbamos todos en grupo para Lomas de Oriente, conversando, hablando de las maravillas, como usted se ha de imaginar, que esas cosas no las voy a olvidar y no las pretendo olvidar, porque me traen bendición y me traen gozo. Y nosotros con la Gaby veíamos que siempre en una esquina un chico, un hermano que era de baja estatura más que yo, que nosotros le pusimos el chico pentecostal, él con su esposa y sus niños agrupaban ciertos hermanos después del culto y quedaban conversando en las esquinas de noche, ahí donde les tocaba, bajo el poste de una luz. Y nosotros con la Gaby teníamos una señal. Como íbamos tomados de la mano, nosotros nos apretábamos la mano como queriendo decir, ojo, cuidado, mirá. Y eso lo vimos por varios cultos, varias reuniones. Y yo le dije a la Gaby, este asunto no me huele bien. No veo bien este asuntito, pero nada más que eso. En las reuniones, el chico pentecostal danzaba, hablaban en lengua, pero los cultos eran tan maravillosos, tan hermosos, a un mover de Dios tan glorioso, que me vuelvo a decir, cuando todos saltan, nadie se nota que es rengo. Todos danzan, hermano, todos danzan, nadie sabe que anda bien y que anda mal con Dios. Danzan todos. En ese momento todos somos como ángeles. Verdad, mi Señor. Y en una oportunidad de las tantas, saliendo a un culto de noche, el chico pentecostal me alcanzó. Pastor Marcelo. Y quiso establecer una conversación conmigo y yo tuve temor de Dios. Tuve temor y no paré, no me detuve, seguí caminando y él se dio cuenta que yo no tenía ninguna intención de hablar con él. Y seguimos con la Gaby. Tuvimos temor. Aquí en mi corazón latió el corazón fuertemente. Tuve temor. No nos equivocamos en el discernimiento. Porque un día domingo, en un culto general en el ministerio, ya el pastor nos había enseñado que todos los líderes teníamos que estar sentados en la primera silla. Y yo estaba con mi esposa dentro de la segunda fila. Cuando de pronto, estando el pastor predicando en el púlpito, cruza por el pasillo el chico pentecostal y se encarama arriba del púlpito para agarrar de los pelos al pastor. Junto con el chico pentecostal, la señora se va hacia el altar y los niños que tendrían que tener unos 13, 14 años, también se van al altar gritando. Había un sector de la gente en aquel momento que habían sido los que él había reunido en las noches y todos apoyaban al chico y se pararon en la iglesia a gritar a favor del chico. Los diáconos que tenía el pastor, que eran muy ágiles, y yo aplaudo a esos diáconos que fueron excelentes diáconos, muchos de ellos muy bien, fieles, leales, responsables, luchados. Hermano, en esa época tengo muy buenos ejemplos de aquellos, por lo menos en ese tiempo,
eran un ejemplo, siempre ahí, al pie del cañón. Recurrieron, hermanos, a ayudar al pastor, y yo estando dentro del liderazgo ya en ese momento, hermano, no quise quedarme atrás y con otros hermanos fuimos a tomar a la nena para bajarla y ella tenía más fuerza que nosotros dos. No podíamos. Estaban completamente endemoniados. Tenían fuerza sobrenatural y no había forma de esos nenes sujetarlos porque tenían más fuerza que hasta de la gente grande. Terminó ese culto en todo ese tremendo aparataje, que fueron expulsados de la iglesia en ese mismo momento, sacados a empujones, y después como pudimos, repusimos la reunión, repusimos el culto, y al final de cuentas, por la gran misericordia del Señor, el Espíritu Santo nuevamente cayó sobre toda la iglesia y trajo refrigerio a todos nuestros corazones. El chico fue expulsado y junto con él, todos los que con él conversaban. El pastor con los diáconos hicieron una investigación y todos los que hablaron con él fueron identificados y fueron expulsados. Y yo le dije a la Gaby de la que nos salvamos, porque hubieran dicho, usted, pastor Marcelo, también era uno de los que se reunía con él en la esquina después de los cultos. Lo vimos a usted junto con él. Esta es una experiencia real de aquellos que con el espíritu de Coré, porque el espíritu de Coré no es bueno, la Biblia no dice que es bueno, ni siquiera la Biblia dice que apoya el espíritu de Coré, todo lo contrario. El apóstol Judas está diciendo que en la iglesia de Cristo habrán hombres con el espíritu de Coré, hombres que estarán dispuestos a dividir el cuerpo de Cristo. Y hay juicio sobre todos aquellos que actúen de esa manera. ¿Qué es lo que vuelvo a decir? Usted no está de acuerdo. O usted está diciendo que hay un mal gobierno. Usted está diciendo que el pastor está perdido, que el teniente Bello. Usted está diciendo que el evangelio que está escuchando la iglesia es un evangelio pervertido, acomodado al pecado de los hombres. Entonces, si usted está viendo eso y cree que el Espíritu Santo se lo está revelando, lo que tiene que hacer con temor reverente es salir junto con sus monitos y petacas y no arrastre gente y no conspire en las casas de los hermanos. ¿Se entendió bien? Usted puede compartirle a la gente en la calle nuestra tarea, la obra. Estamos invitando por las redes sociales, pero las personas son las que toman la decisión. Y el Espíritu Santo moverá los corazones, como yo siempre digo, Señor, tú traes a la gente que ha de ser salva. Espíritu de Dios, motiva la conciencia de las personas cuando escuchen estos mensajes. Señor, amonesta las conciencias de muchos creyentes que se están perdiendo, para, Dios mío, levantarlos y traerlos a nuestro seno y traerlos a nuestra iglesia que está predicando este mensaje glorioso de las sendas antiguas. Señor, mueve tu Espíritu Santo, mueve esas conciencias, Señor. Levanta, Señor, a mucha gente, Dios mío, que está tirada en el camino. Padre eterno, obra, Señor, en los corazones. Convéncelos, Dios mío, de pecado. Dios mío, que puedan buscar en nuestra congregación, Señor, esa palabra que salva, esa palabra que nutre, esa palabra que restaura, esa palabra que guía, esa palabra que alimenta. ¡Oh, aleluya! Las personas tienen que tomar decisiones. Amén, sí, Señor. Si ven que van por un camino de que se van a perder así como van, todos tienen que tomar sus decisiones sin tener que dividir a la iglesia, Amén. sin tener que conspirar contra el líder, porque de eso se encarga el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén, amén, sí, mi Señor. Gloria a Dios.
El libro de Samuel nos relata, hermanos, cuando David estuvo cerca de Saúl. Y teniendo a Saúl ahí para matarlo, sus compañeros dijeron, bueno, aprovechemos el momento para que lo podamos matar. Y David le dijo, no hagan tal cosa. No levantaré mi mano o mi espada contra el ungido de Dios. El libro de Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Así es, amén. Y el pastor que tiene usted, mi hermano, que me está viendo, no vela por su alma, no vela por su salvación, no vela por su vida, no lo apacienta, no lo alimenta, no lo nutre. Entonces usted puede tomar su decisión. Pero si usted tiene pastores que velan por su alma, como dice el autor de los Hebreos, pastores que velan por sus almas, sujetaos a ellos. Usted está sujeta a mí, hermano, no porque yo tenga, hermano, una pistola sobre su sien. Primero, ustedes están sujetos a nuestra autoridad pastoral por medio del poder del Espíritu Santo. Quiero atribuir, y usted acompáñeme, quiero atribuir, los que están acompañándome en sus casas a través de este contacto, quiero atribuir a la tercera persona de la Santa Trinidad el que ustedes estén sujetos a nosotros. Solo el Espíritu Santo es el único que hace posible que ustedes puedan obedecerle a uno estando a la distancia. No hay otra cosa para mí, no existe otra cosa para mí, no hay otra respuesta. No soy yo ni cuántas cosas más. Lo único que digo es que gracias al Espíritu Santo, porque si el Señor me soltara de su mano, todo se perdería. La gente y ustedes no tendrían ningún espíritu de reunirse, pero si nos reunimos cada domingo y cada jueves es porque estamos sujetos al poder de Dios, es porque el Espíritu Santo es el que nos mueve a reunirnos, a estar como congregación. El Señor es el que va formándonos a todos como iglesia. A Él sea la gloria y el honor. Si yo hoy día digo, yo tengo una iglesia que está sujeta a mí a pesar de la distancia, es por obra del Señor. Es porque el Espíritu Santo puso en su corazón esa fidelidad. Es porque el Espíritu Santo puso en usted esa sujeción. El libro de Romanos 16 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. A los coreanos hay que recibirlos en las casas. Con los coreanos hay que tomar té. ¿Verdad, mi Dios? Si no dice apartarse de ellos. Sí, Señor Jesús. Dice Tito en el capítulo 3, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Bendito mi Señor. Hombres de negro. Hombres de negro. Bendito mi Señor Jesús. Judas advierte el carácter de estos hombres como asesinos como Caín, vendedores de ilusiones que por dinero te pueden profetizar lo que tú quieras, Así es, amén. como Balaam. Hombres impíos, sin temor, sin respeto, imprudentes, faltas de temor dentro de la iglesia, que están en las congregaciones siempre dividiendo
la comunión de los hermanos. Y no solamente la autoridad del pastor, sino que a veces también dividiendo la armonía entre los hermanos. Separando a los amigos, separando a los hermanos, con un cagüín, con un chisme, con un pelambre malintencionado. Hombres que dividen la armonía. Después la iglesia va a congregarse todos divididos, todos peleados, unos contra otros, porque hay Coré dentro de la iglesia, que su trabajo es dividir. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a la unidad del cuerpo de Cristo. Porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia. La que todos nosotros un día nos vamos a ir juntos en ese glorioso arrebatamiento. Yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Todos somos importantes. Todos somos importantes. Concluyo con estas palabras del apóstol Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua. Nubes sin agua. Estos hermanitos, nubes sin agua, no aportan nada. Llevadas por acá, para allá, por los vientos, para donde los vientos los lleven. Para allá van. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Así cierra Judas a estos hombres de negro, o mujeres de negro, porque hay hombres que dividen, mujeres también que dividen, hombres que se levantan en contra de la autoridad y mujeres también que lo hacen. Esto para todos nosotros, hombres y mujeres. Profetas, mujeres como Lana Méndez, viejas locas que hablan, hermanos, que los billetes le hablan. Todo por lucro. No temen decir mentiras, no temen blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Sin temor. Hombres de negro en esta hora de la mañana para Chillán. Iglesia de Chillán, ustedes no pueden fallar, porque todos los domingos están recibiendo un mensaje certero, una palabra de Dios. No podemos fracasar, no podemos fallarle a Dios. No podemos ser una iglesia raquítica, flaca, desnutrida, con todos los mensajes que se les predica. Nos ponemos de pies. Y yo le pediría a alguien de ustedes que pueda dirigirnos en la oración. Entonces voy a pedirle aquí a mi hermana Verónica que nos dirija en la oración. Berito, dirígenos la oración. Amén, oremos al Señor. Vivo en Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, Señor de los cielos, por la honra, Señor, de tener, Señor, a nuestro pastor, Padre, que se preocupa en enseñarnos, mi Dios, por esta advertencia que es para nuestras vidas, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor amado, a permanecer fieles, Señor, a ti, a permanecer fieles a nuestros pastores, Señor, que guardes tú el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre amado, que bendigas, Señor, la vida de nuestro hermano Ángel, que está enfrente, Señor, de tu obra. Señor Jesús, guarda su corazón, guarda su mente, Señor. Amén, amén. Padre, eterno, guarde a tu iglesia, Señor Jesucristo, esta pequeña iglesia, pero Señor, grande también en tus manos, porque así lo creemos, Señor. Que un día, Señor, tendrá ese crecimiento, mi Dios, que guardes a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que siempre permanezca esa comunión entre ellos, Padre, la armonía, el amor fraternal.
Señor Jesucristo, y principalmente el temor a ti, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ese temor reverente, líbranos, Señor, de ese Gloria a Dios. espíritu de fe, Padre. Amén, En tantos Señor lugares, Jesucristo. para dividir iglesias, Padre eterno. Señor, tú seas quien nos guarde y nos ayudes a permanecer fieles, Señor, a los hombres que tú has puesto enfrente, Señor amado. Gracias Amén. te damos por esta palabra, Señor, que bendice nuestras vidas y que nos recuerda una vez más, Amén, Señor, Señor que tú Jesucristo. estás, Señor amado, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Padre, y nos ayude, mi Dios. Gloria a Gracias, Dios. Señor. Bendecimos, Gloria a Señor, tu Dios, obra, gloria a Padre, en Dios. Chillán, como también la iglesia aquí en Argentina. Gloria a mi Señor Dios. Jesús. Gloria a Gracias, mi Señor. Dios. En el nombre de Jesús dejamos, Señor, esta oración. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. La gloria es para nuestro Dios. Todos damos la gloria a Dios donde estemos. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Invitando a todos nuestros amigos para ustedes mensajes. Puede comunicarse con nosotros y quiere participar de nuestros cultos. Nos llama y le compartimos el link. Amén.